Buenos días, apreciables estudiantes. Ya logramos ahorita tener la conexión con ustedes. Le damos la cordial de las bienvenidas. Antes de entrar a la clase de hoy, pues un par de observaciones que tuvimos la semana pasada. Una de ellas es el hecho del tema de lo que estábamos platicando acerca de las características de lo que es la jurisdicción privativa de trabajo. Alguien me decía, mire, no me quedó muy claro lo de improrrogabilidad y la delegabilidad. Bueno, entonces, para que les quede aún más claro, vamos a ir a ver rapidito el artículo 307 del Código de Trabajo. Insisto, esto es previo a iniciar nuestra sesión de hoy. Vamos a resolver este par de situaciones ahorita lo más rápido posible. Entonces, el 307, ahí nos va a quedar muy claro ahorita el tema de la diferencia entre la indelegabilidad y la prorrogabilidad. Entonces, dice el 307 del Código de Trabajo, en los conflictos de trabajo la jurisdicción es improrrogable por razón de la materia y del territorio. Esto era lo que estábamos justamente platicando, ¿no? De que no se podía pasar de un juez a otro. Entonces dice principalmente en cuestiones de materia. No puede venir el juez de trabajo y previsión social y pasarle las actuaciones a un juez de jurisdicción ordinaria. Digamos, antes digamos, ahí puede haber lugares donde habían juzgados que antes eran de primera instancia civil, de primera instancia, decía, cuidado, primera instancia civil, laboral y económico coactivo, por así decirlo. Pero si en ese lugar ya existe un juzgado de trabajo y previsión social, ya no se puede este juzgado de trabajo venir y prorrogarle al otro juez las actuaciones, ¿no? Porque esa jurisdicción que la ley le da es improrrogable. Ese es el tema de la prorrogabilidad, ¿eh? Que no se puede pasar de un juez a otro. Recordemos, y ahí nos lo dice el 307. El 308, cuando nos habla ahora de la otra temática de la indelegabilidad, dice el 308, los tribunales de trabajo no pueden delegar, ahí está la indelegabilidad, ¿se dan cuenta? Su jurisdicción para el conocimiento de todo el negocio que les es sometido ni para dictar su fallo. No obstante, podrán comisionar a otro juez de igual o inferior categoría, aun cuando éste no fuere de la jurisdicción privativa de trabajo, para la práctica de determinadas diligencias que deban verificarse fuera del lugar donde se siga el juicio. Cuando estamos hablando de la prueba, vamos a estar verificando de que hay un medio de prueba que se reconoce como inspección ocular. Entonces, el juez de primera instancia de trabajo sí puede venir y darle la instrucción a un juez de paz para que éste vaya y ejercite ciertas diligencias. Entonces, yo creo que con esto aclaramos el tema de la indelegabilidad. No significa de que el juez esté pasando las actuaciones a otra instancia, como yo se los decía, y a otros jueces de menor o igual jerarquía, solo porque sí. Entonces, esas son las dos circunstancias. Ahora, respecto a lo que habíamos aclarado, sí, como se lo dije, una leve distracción y nos costó ahí poderles causar una confusión respecto a la regla de jurisdicción del 314 y vamos a resolverla rapidito. Sobre todo en la temática donde dice en el 314, literal B, de la zona jurisdiccional a la que corresponda a la residencia habitual del demandante, si fueren varios los lugares de ejecución de trabajo. Es decir, así para dejarlo muy claro, si alguien trabaja en Chimaltenango, Guatemala y Zacatepeques, en esos tres lugares, ¿eh? Pero ese trabajador reside en Guatemala, entonces dice ahí la ley, de la zona jurisdiccional que corresponde a la residencia habitual del demandante. Entonces, este trabajador, que aunque vaya a estos otros dos departamentos, deberá demandar, por supuesto, de donde él tiene su residencia habitual. Esa era, pienso yo, lo que nos había generado un poquito de ruido, pero ahí lo estamos aclarando rapidito para poder entrar en materia hoy, porque también hay varias temáticas que abordar. Bueno, dicho esto, vamos a entrar hoy sí directamente a nuestra clase. Ahorita estoy cargando ya la presentación. Permítanme. Ahí estamos. Es que a veces se demora un poquito con la tecnología, pero ahorita veamos que nos las ingeniamos y ya estamos. Algunos cambios de Meet nos cuestan a algunos de nosotros. Ahora sí está, ahí estamos. Perfecto. Muy bien, en esta clase 3 estaremos conversando, quiere fijarse, ahí estamos. Estaremos hablando específicamente ya de los inicios del juicio ordinario laboral y estaremos platicando de qué es la rebeldía,
La naturaleza jurídica que tiene la misma, que es la confesión ficta. ¿Qué efectos legales tiene la rebeldía? ¿En qué momento uno puede justificarse por no haber acudido a la citación que se hizo? Luego hablaremos de la demanda, estaremos viendo ahí sus requisitos, esto es bien interesante, por supuesto. ¿Cuándo y qué pasa si modificamos la demanda? ¿Qué medidas cautelares son las que principalmente se pueden pedir? Y cerraremos hablando de la capacidad para demandar en materia laboral. Eso es, pues, el contenido que tendremos para esta sesión. El objetivo, por supuesto, es orientarles a ustedes sobre este inicio del juicio ordinario laboral. Acuérdense, inicio. Ahorita empezamos, pues, ya a entrar de lleno a cómo se lleva el juicio ordinario laboral. Y en base a eso vamos a empezar a ver algunas, porque son varias, ya vamos a ver, de las actitudes que puede asumir el demandado. Asimismo, pues vamos a identificar qué medidas cautelares son las que se dan con mayor incidencia dentro del proceso ordinario laboral. Reiterando, no todas se dan tanto de las que vamos a leer, vamos a ver cuál es la que se da realmente de forma un poco más explícita en materia laboral. Bueno, dicho esto, vamos a entrar en materia. Definamos primero qué es el juicio ordinario laboral. Y como yo les decía, si ustedes se van a dedicar al tema de lo laboral, van a tener a bien que este es el juicio tipo. Laboral es tan sencillo que el ordinario es para todos. No es como, digamos, nosotros lo hemos visto que en materia civil, seguramente se van a dar cuenta ustedes, hay distintos procesos para distintas circunstancias. Aquí el ordinario se aplica, si no es ordinario es colectivo, pero básicamente el colectivo ya dijimos que tiene incidencia cuando son circunstancias de conflictos colectivos de trabajo o cuestiones asociadas a sindicatos. Pero si no estamos hablando de que estén esas circunstancias, de que haya sindicato y que exista un conflicto colectivo, sino se da básicamente lo típico entre patrono y trabajador, y existe obviamente un derecho controvertido que tenga que ser declarado, efectivamente va a ser a través de un juicio ordinario laboral. Aquí lo tenemos, dice acá la definición, es una vía en la que se discuten todos los conflictos individuales, todos. ¿Cuáles? No me pagaron indemnización. El patrono me despidió y no me quiso pagar completas mis prestaciones irrenunciables. Si era una mujer embarazada, me despidió y yo estoy embarazada. Si se trataba de que, qué sé yo, de que el contrato era para tiempo, tenía tiempo definido, el patrono simple y sencillamente me rescindió el contrato antes. Me explico, todas esas circunstancias y más, ahorita se me escapan algunas, son las que se van a conocer principalmente en los juicios ordinarios de trabajo. Por supuesto, lo típico es el famoso despido directo e injustificado, también por supuesto los despidos indirectos, esos son los más comunes que se van a entrar a diligenciar en esta clase de conflictos. Derivado de esto, pues vamos a ir viendo que de esos conflictos, pues es porque ha existido una relación de trabajo. Recordemos que la relación de trabajo no es otra cosa que el tiempo que el trabajador se encuentra bajo las órdenes y disposiciones de un patrono. Eso es la relación de trabajo, ¿verdad? Es interesante y es por demás que hay que recordarles esto. El juicio ordinario laboral es un proceso de conocimiento. ¿Por qué decimos que es un proceso de conocimiento? Por esta simple circunstancia. Hay un derecho que está controvertido, es decir, hay algo que no está claro y no se pudo arreglar incluso por la vía administrativa. Luego les doy un ejemplo. Entonces, es un juez el que va a venir y declarar y decir si existió relación laboral realmente, a pesar de que no se alegó. Y entonces es el juez, al escrutinio de este juzgador se someten estas circunstancias, como lo vimos la semana anterior, pues sería un juez de trabajo y previsión social,
quien va a conocer este tipo de situaciones. Y insisto, se da el tema de conocimiento porque antes no existía una circunstancia. Voy a darles un ejemplo. Eh, Alguien trata de arreglar las cosas por la vía administrativa. Va al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y dice, fíjese que mi patrón me despidió y yo estuve 2 años trabajando con él. Entonces el inspector de trabajo toma nota y cita al patrono para que comparezca a una audiencia conciliatoria, porque realmente eso debería de ser. Y de una vez le dice que lleve el contrato individual de trabajo, que lleve planillas de pago, que lleve todo lo concerniente, ¿no? Llega el día de la audiencia y el patrono se presenta y le dice, el señor solo estuvo trabajando conmigo 50 días. Él no trabajó conmigo 2 años. El inspector le dice, ¿y el contrato individual de trabajo? ¿Y por qué contrato si los 2 primeros meses se reputan de prueba? ¿Se recuerdan de eso? Los primeros meses se reputan de prueba. Así lo dice la ley. Entonces, ¿por qué iba a suscribir contrato con él? Él estaba a prueba y no la pasó. Yo aquí tengo los recibos donde le pagué un mes que trabajó conmigo, donde le pagué los otros días y ya como dice la ley, en este caso, que sin responsabilidad de su parte, pues sencillamente le dije, mire, de fulano, ya no se venga mañana porque no me convenció su trabajo. El inspector de trabajo, apreciables estudiantes, él no puede entrar a conocer eso. Él no puede decir, no, usted tiene que traer el contrato individual. Y si es verdad lo que está diciendo el patrón, claro, el patrón no puede estar mintiendo. Ustedes lo estarán pensando y qué bueno, que me gusta que se pongan a pensar, pero también puede estar mintiendo el trabajador. Entonces, ¿quién es ese individuo? ¿Quién es el personaje que va a venir a conocer ese tipo de temáticas, apreciables estudiantes? El juez. Entonces, ahí sí, por eso es que decimos que es un juicio de conocimiento, porque el juez, él es el que sí va, mediante el proceso, a verificar si efectivamente ese trabajador estuvo ahí 2 años y efectivamente merece que se le pague su indemnización, sus prestaciones irrenunciables, si laboró horas extras, qué sé yo, si hay algún ajuste salarial porque le está pagando menos del sueldo mínimo, etcétera. Eso se tendrá que demostrar ante un juez en un juicio ordinario laboral. Hablo de esto porque yo he hecho trabajo ahí para este Ministerio de Trabajo y allá se escuchan cosas como las que les estoy comentando. Y los inspectores a veces se quieren tomar atribuciones, no lo hacen de mala fe, pero no pueden ellos conocer, ellos no pueden decirle, pues trae las pruebas de que no, ellos no pueden. Los únicos que pueden valorar pruebas son los jueces. Pero es que tendría que ser un inspector de trabajo. Bueno, se termina la vía administrativa y esto se someterá a jurisdicción privativa de trabajo mediante un proceso de conocimiento, porque es ahí donde el juez va a conocer si efectivamente esa persona que dice ser trabajador por 2 años laboró ahí, o si efectivamente tiene razón el patrono y pues por ahí él solo estuvo los 50 días. Entonces cada quien propondrá, qué sé yo, testigos, cámaras, libros, etcétera. Habrán distintos medios, que eso ya será habilidad de cada abogado solicitar, ¿no? Ya ustedes no tengan pena, en su momento cuando estemos viendo la prueba, les vamos a dar ahí, por supuesto, la inducción de qué prueba es la que uno tendría que ofrecer en cada uno de los casos, ¿no? Ahorita repito, lo que se nos queda es esa temática y este caso que someto justamente a su conocimiento porque es un caso real que hace unos días lo escuchamos. Bien, eso entonces por la parte de lo que es la definición del juicio ordinario laboral. Bueno, inicia el juicio ordinario laboral. Una de las circunstancias, aquí ya tengo la rebeldía, pero me gustaría ver si hablamos de la demanda antes. Bueno, hablemos entonces ahorita de la demanda, porque la verdad es que por ahí está viendo si de repente la diapositiva se me... sí, ya me recordé. Perdón que estuve moviendo ahí las diapositivas. Es la estructura de cómo está el programa. Bueno, el orden de los factores no altera el producto. Obviamente, lo que voy a hablar ahorita, que es la rebeldía, es una actitud, una de las varias actitudes
que puede tomar el demandado. Para que haya rebeldía, aclaro de entrada, tiene que haber demanda ordinaria laboral. Es decir, que la persona haya realizado pues, el escrito de demanda o incluso a través de su abogado o él mismo se presentó al juzgado de trabajo y la presentó de forma oral, porque vamos a ver que eso se puede hacer. Entonces, estas situaciones, apreciables estudiantes, son el detonante para que se den las actitudes del demandado. Entonces, insisto, antes de la rebeldía está la demanda, por cuestiones ahí de programa, pues vamos a hablar de la demanda, pero en unos minutos más. Bueno, primero está la rebeldía. Entonces, viene el patrono, esto seguramente alguno de ustedes ya lo ha escuchado, porque yo al menos lo escuché en más de alguna ocasión. Llega la notificación, la cédula de notificación, y le dice con el nombre del señor fulano de tal, ahí está el domicilio, muy bien. Uno de sus trabajadores lo recibe, o él mismo lo recibe, firma, no firma, bueno, y le entrega el notificador la demanda. Viene, ¿y qué es lo que dice? Ay, tengo demanda para... Yo ni voy a ir. ¿Qué? Ay, que coma huevo. ¿Qué sé yo? Esto, por supuesto, si usted es amigo de esa persona, usted le va a decir, vas a caer en rebeldía. Estás asumiendo una postura, porque sí es cierto. Esta es una de las formas en las que el demandado puede actuar. Está en su derecho, llamémosle así, de no asistir, pues, si él no quiere, no asiste. Pero, como diría don Isaac Newton, ¿no? Cuando creó la famosa ley de gravitación universal, y acuérdense que esas son leyes naturales, estudiantes. Esas sí no las podemos contradecir con nada, porque son leyes naturales. Y decía don Isaac Newton que a toda acción una reacción igual, pero en sentido opuesto. Así decía, no sé si esa es la segunda o la tercera ley de Newton. Allá a lo lejos lo recuerdo cuando estuvimos por ahí en diversificado estudiando un poquito de física, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones también se aplican de alguna forma u otra al derecho. Está bien, si usted va a ser rebelde, eso sí debe entender que va a tener una consecuencia. Y repito, acuérdense, si quieren vayan tomando nota, esta es una de las actitudes que puede asumir el demandado. ¿Cuál? La rebeldía. Esta es la primera de las varias que vamos a analizar entre esta y la siguiente sesión. La rebeldía es una. ¿Y qué es? Ahora que ya entendimos que es una postura, dice que es una ausencia deliberada. ¿Qué significa deliberado? O sea, que se planeó con anticipación, que existía el pleno conocimiento y aún así la persona no quiso asistir. Eso es deliberado, ¿no? Como cuando uno dice, yo a cuando me diga tal cosa le voy a contestar esto, esto y esto. Muchas veces algunos no lo hacen, pero cuando sí lo hacen, efectivamente eso ya estaba deliberado, ya estaba pensado, ya estaba planificado. Como diríamos en materia penal, estaba premeditado, ¿no? Pero como esto no es penal, no podemos decir premeditado, estaba deliberado, o sea, ya estaba bajo esas circunstancias. De una de las partes al trámite del juicio, bueno, y también de las partes, o sea, en un momento determinado, es cierto, la rebeldía también la puede asumir el actor. Ya vamos a platicar de eso. ¿Y con qué propósito? Restarle el carácter de contradictorio al proceso. Un proceso de conocimiento es de contradicción, pero no porque el juez vaya a estar emitiendo sentencias contradictorias, no. Bueno, a veces podría ser, pero no ese es el caso. Contradicción entre el actor y el demandado, ¿verdad? Entre ellos hay contradicción. Yo digo una cosa y yo contesto otra, y hay esa litis, esa contradicción. Entonces, yo no voy con el efecto de, no, hay que mire aquel, pero ya vamos a ver en la ley qué pasa.
Recordémonos, a cada acción una reacción igual, pero en sentido opuesto. Ley de Newton. Me gusta eso de aplicar la física también al derecho, porque muchas veces los abogados o quienes a veces se meten a estudiar derecho dicen, me meto solo porque no lleva mate. Y creo que en la U antes sí se llevaba mate, quizá alguno de ustedes la llevó, ahora pues ya finalmente se suprimió. Es inútil un tanto para los abogados que estemos llevando matemática, la verdad. Pero bueno, a mí, curiosamente, la física me gustaba un poquito. Dice aquí estos presupuestos de la rebeldía. Cuando hablamos de presupuestos, ¿qué significa? ¿Qué circunstancias tienen que darse para que haya rebeldía? Bueno, una, ahí dice haber sido notificado. Lo que yo les decía, llegó la notificación al lugar de trabajo o al domicilio propio de la parte demandada. Ahí llegó. Quizá alguno de ustedes a veces está pensando, pero ¿y si llegó accidentalmente a otro lugar? Pues, imagínense, usted en su casa le dice, mire, está el señor Raimundo Rompich. No, aquí no vive, no, no hay nadie que se llame así. No. Entonces lo que hacen lo notificará. Bueno, pero esta está en tal dirección, sí, pero aquí no vive esa persona. Él no es trabajador, no es patrono de tal lugar. No, señor, aquí solo vivo yo, mi esposa y mis 17 hijas. O sea, nadie se puede llamar así. Entonces, bajo esas circunstancias, hacen la anotación a notificadores y la llevan de regreso. Pero en este caso, sí fue notificado. ¿Eh? Esta persona, esta parte procesal, ya se volvió parte procesal. Sí fue debidamente notificado. Y si se trata de una persona jurídica, es más fácil, porque con la persona jurídica tenemos dos opciones. Bueno, colocar justamente donde está lo que es su domicilio fiscal, ¿no? Las oficinas centrales, pero si yo desconozco dónde se encuentran, coloco en mi demanda de quien desconozco el domicilio exacto, pero que puede ser notificado en donde yo ejecuto el trabajo, en tal y tal lugar. Ahí puede ser notificada una persona jurídica. Y la persona jurídica, pues no entra en esas situaciones. Ojo, porque una persona jurídica también puede ser declarada en rebeldía. Bueno, notificado. No hay dudas de eso. Se le llegó y estuvo bien la dirección y estaban bien los datos. Siguiente presupuesto, no comparecer a la audiencia. Si era persona individual, lo que yo le decía, yo no quiero ir, hay que mire, porque hay gente así, ¿no? Que se la lleva de muy sabionda, yo no voy, hay que mire qué hace, así pues. O si se trata de una persona jurídica, pues no asistió su representante legal. ¿Eh? Entonces, no llegó el representante legal, igual forma. Y la tercera circunstancia es no haber prestado una justificación dentro del plazo establecido en la ley, artículo 336. Ahorita vamos a ver. Ojo, esta justificación tiene una circunstancia que es vital. Tiene que ser solo por una cosa, y es por enfermedad. Es que me voy a casar ese día. Es que debo de salir al extranjero a vacunarme. Es que, bueno, no sé qué. Lo que sea, pues tiene que ser solo por enfermedad. Y esto se da una única vez. Una única vez. Acuérdense bien de esto. Y ahorita lo vamos a leer. Pero que se les quede. Solo es por enfermedad. Insisto, es que yo no quiero ir ese día, tengo examen de la universidad, pues va a tener que pagar el extraordinario, ese patrono, porque no puede justificar eso. Solo es por enfermedad y el juez de aceptarla va a ser por una sola vez. ¿Eh? Entonces, aspectitos que ahí se nos tienen que quedar para esta justificación. Si por ahí alguno de ustedes está diciendo, bueno, y la persona jurídica, me gusta que lo vayan pensando. Damas y caballeros, las personas jurídicas no pueden excusarse entonces, así como lo están oyendo ustedes. Pero está enfermo el representante legal, pues que no tiene que tener uno solo, tiene que tener varios.
Eso ya eso lo dice el Código de Comercio. ¿Ah? Una entidad jurídica. ¿Ah? Entiéndase, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, que es la más común. Y ahora, pues la sociedad de emprendimiento. Cualesquiera de esas sociedades no puede tener un solo representante legal. Muchas veces, esto ha sucedido en varios procesos que he podido ver a lo largo de la carrera. Perdón. Eh, lo hemos visto donde un representante legal se excusa porque dice que ese mismo día, a esa misma hora, tiene otra audiencia en otro lugar. Y los jueces se la rechazan, no al lugar, y los declaran rebeldes. Y después se vienen, por supuesto, interponen ahí recursos de revocatoria, recursos de nulidad, etcétera, ante tal situación. Hasta amparos se han ido después y se les deniega, ¿verdad? Porque la persona jurídica no puede tener un solo representante legal. ¿No? Tiene uno que es el principal, digamos, pero ahí se van a dar cuenta, la representante legal, y que es el gerente, pero también está el gerente y el representante administrativo. Estamos, entonces tiene que tener más de uno y eso lo dice el Código de Comercio. Ahora sí, entremos al 336 para que veamos lo que estamos hablando de entonces de esta temática de la enfermedad y cómo salvarse de no acudir si en dado caso pues se dan los presupuestos. Dice el artículo 336. Las partes podrán excusarse únicamente por enfermedad. Ahí está. Únicamente por enfermedad. Es que tengo que ir al velorio ese día de un pariente muy cercano. No. La ley es, pero mire, literal. Únicamente por enfermedad. ¿Y qué dice? Que el juez aceptará la excusa una sola vez. Quizá alguno de ustedes dirá, bueno, Lick, y si sigue enfermo el representante legal, imagínate que yo sea ese representante legal y el otro efectivamente está en otra audiencia y yo sigo enfermo y el juez me aceptó la excusa, pero me enfermé y es de COVID, que ya sabemos que es algo que es muy prolongado. Cierto, cuídense mucho. Ayer fallecía una persona que yo conocía de esto y no era tan mayor. Dice, vamos, saltemos un par de párrafos por si alguno de ustedes ya tiene esa duda y una vez vayamos resolviéndola. Entonces sería, estamos leyendo el primer párrafo, saltémonos al cuarto párrafo. Mira lo que dice. En caso persista la causa de la excusa, porque no puede estar enfermo por mucho tiempo, y un caso, pero muy claro, es este COVID. Hay personas que han salido de la enfermedad ya una semana, andan muy bien, hay quienes 15 días, hay quienes, un primo mío se llevó 40 días, estuvo hospitalizado, en fin. Hay, esto ahí sí que es como la ruleta rusa, nadie sabe a quién le va a tocar la bala, y con el COVID es lo mismo. Hay quienes muy leve y hay quienes muy grave y hay quienes se mueren, etc. Y hay quienes ni siquiera tienen síntomas. Es una ironía este virus. Dice haga designar mandatario para que los representantes, otorgándoles facultades suficientes incluso para prestar confesión judicial cuando ésta se hubiese pedido prestar en forma personal. La confesión judicial es un medio de prueba del que hablaremos en su momento, que es, de hecho ya hablaremos en un ratito más. Si el mandatario no está suficientemente enterado de los hechos de que se les sea declarado incluso confeso. Imagínense. Entonces yo como representante legal tengo que nombrar un mandatario, que si estoy muy grave, pues tengo que nombrar un mandatario, ¿verdad? Entonces ya se hace el mandatario y este otro, con toda mi vez, un mandatario, por cierto, tiene que ser un mandatario judicial, de una vez anótenlo, no es un mandato general el que se otorga, no, es a través de mandato judicial con representación. Ese es el único que vale acá. No el especial, no es mandatario especial, no es mandatario general, no. Y hemos visto que a veces a un colega le sucedía, llevaba a alguien con un mandato general y pues el juez se lo rechazó porque de plano así es, tiene que ser un mandatario judicial con representación. Entonces, eso es lo que hay que hacer si persiste, obviamente, el tema este de la enfermedad. Entonces,
Pero volvamos al primer párrafo, porque ahí dice algo que no hemos terminado y esto es bien interesante. Vean lo que dice. Primer párrafo. Decía, las partes podrán excusarse únicamente por enfermedad y el juez aceptará la excusa una sola vez. Siempre que haya sido presentada, aquí vienen los otros presupuestos. ¿Cuándo es que se presenta esa excusa? Tenemos dos tiempos, oigámoslos. Siempre que haya sido presentada y justificada documentalmente antes de la hora señalada para el inicio de la audiencia. Bueno, primer tiempo o primer momento, antes de la celebración de la audiencia. Imaginemos que la celebración de la audiencia está para este lunes, ¿qué día, qué fecha es? Eh, lunes 2 de agosto. Entonces usted dirá, bueno, no hay mucho margen. Y se enfermó casualmente el jueves. Bueno, entonces el viernes tuvo que presentar el memorial, ¿no? En este caso, el viernes se tuvo que presentar el memorial. Y de una vez, ahí dice documentada, atención estudiantes, ¿cómo se documenta una enfermedad de una persona? No con recetas médicas, no con un papelito que el médico dijo, es que fulano me vino a visitar porque tenía diarrea, no. Eso no es. Certificado médico. Solo con certificado médico, acuérdense. Y este tiene que estar debidamente sellado y timbrado por el facultativo. Ahí le ponen los médicos su timbre de 25 quetzales al certificado que va en hoja membretada del Colegio de Médicos y Cirujanos. Insisto, por eso no es un simple papelito. Acuérdense, ¿no? Es a través del certificado médico. Obviamente eso tendrá un costo adicional para quien así lo tome. Eso es la única que le va a topar el juez. Porque si uno presenta una notita médica, sí, fíjese, es que señor fulano de tal, le dolía la cabeza, tenía tal. Eso el juez lo va a rechazar de plano, ¿no? Porque obviamente solo a través del certificado, porque se llama certificado, se está dando la fe. En ese sentido, los médicos ahí sí ya tienen como que un poquito de fe, ¿no? Un poquito de fe pública de decir que efectivamente fulana o fulano fue llevado a su clínica porque estaba enfermo de esto, y que se le dieron tantos días de reposo. Normalmente así dicen los certificados, quizá alguno de ustedes ya los ha leído más de alguna vez, y por eso no puede asistir a ninguna diligencia por el reposo que tiene. Certificado médico. Ok. Bueno, eso es el primer tiempo. Veamos qué pasa, porque yo les mencioné que hay una segunda oportunidad. Pues atención al segundo párrafo. Si por los motivos expresados anteriormente no fuese posible su presentación en la forma indicada, es decir, antes de la audiencia, deberá presentarse y probarse, imagínense, y probarse dentro de las 24 horas siguientes a la señalada para el inicio de la audiencia. 24 horas siguientes. Si la audiencia fue programada para un día lunes 2 de agosto a las 9 de la mañana, se tiene hasta el día martes a las 8:59 para poder presentar efectivamente la excusa médica. 24 horas, acuérdese, los abogados vivimos en los plazos, ¿sí? Entonces, que se nos quede, pues, porque esa es la única forma en la que efectivamente se dan este tipo de situaciones. Recordándonos que las personas jurídicas no pueden justificar esto, no pueden, porque si es por enfermedad, obvio que la sociedad, el cochinito, sociedad anónima, o Pérez y García, compañía limitada, ellos no se van a enfermar porque son entes ficticios, bueno, que tienen una ficción de personalidad, mejor dicho, ¿no? Eso ya lo recordarán ustedes de derecho civil. Su personalidad es una mera ficción. Y si está enfermo el representante legal, pues hay más de uno. Se tiene que nombrar uno. Esa contingencia ya la verán ustedes o ya la vieron, creo yo, en materia mercantil. Entonces, esos son los presupuestos de la rebeldía.
Perdón, quizá alguno de ustedes esté pensando, bueno, eso es como actitud de la parte demandada, pero el actor también puede incurrir en rebeldía. También, imagínense que ya pasó la primera audiencia y ahí comparecieron y se fijó segunda audiencia para tal día. Si ya no llega por supuesto, la rebeldía para el actor es más benigna que para el demandado, porque ahorita vamos a leer los efectos de la rebeldía. Entonces, sencillamente los jueces archivan el caso y todo esto, pero con el demandado los efectos son, por supuesto, mucho más complejos. Pero si yo estoy del lado del demandado y resulta que voy, así como hace poquito que fue el paro nacional, usted lo recordará, y usted iba camino a la audiencia y ya estaba tapado, no había eh, de un lado para pasar hacia el otro. Y el pobre trabajador está ahí que, ay, no, vamos a perder el caso, no nos podemos mover, no nos podemos pasar, está bloqueado. Y esto es un caso real, ¿no? Porque lo que estoy diciendo sucede, ¿no? Y usted dice, pero si yo no puedo presentar un certificado médico porque haya paro, porque estén bloqueadas las carreteras, la ley no dice eso, ¿qué hago? Bueno, usted puede observar que su cliente está ahí enfermo, ay, el estómago, me duele la caja, vaya. Entonces, ingéneselas en ese momento, mi apreciable estudiante, lléveselo con un médico. Esa persona, créame que se enferma de no llegar y con eso pues bastará para después al día siguiente usted llevar la constancia, como dice acá la ley. Miren que hasta un chivito le estoy tirando ahorita ahí. Eso que le digo es más colmillo quizá, pero son de las cosas que de plano uno tiene que ingeniárselas, porque yo no puedo alegar que porque habían bloqueos en las carreteras, ¿sí? Eso no está en la ley, habla solo de enfermedad, y ya les digo, creo que una persona que no puede llegar a una audiencia, en serio se enferma, porque va a perder el caso, pues. ¿Qué efectos tiene la rebeldía? Bueno, visto desde el punto al que nos atañe, que es cuando el demandado la asume como postura, va a tener estos efectos principalmente. Uno, hace que el juez dé por sentado, dice acá, los argumentos del adversario. Es decir, el demandado dijo, no me pagó aguinaldo, bono 14, vacaciones, eh, horas extras. No se presentó, entonces el juez le dice, es cierto, muy bien, doy por hecho lo que dice el señor fulano de tal. Imagínense, qué complicado. Por eso le digo, cuando la rebeldía se da hacia el lado del actor es más fácil, porque el demandado dijo, no, yo sí le pagué. Y el otro no se presentó, entonces ¿qué dice? Dice que sí le pagó, entonces es más fácil. Los efectos ahí no son tan nocivos, llamémosle así. Dos, hace que el rebelde tome el proceso en la etapa que corresponda. Esta etapa ya es incluso segunda instancia, ¿verdad? Porque en primera instancia se va a dictar sentencia, fíjese. Entonces, ahí ya no hay nada que se pueda hacer. Entonces, prácticamente la etapa que refiere va a ser, bueno, cuando le notifiquen la sentencia, ya ahí va a tener sus 3 días para apelar y pues ahí le tocará, porque así es como se da uno de los presupuestos de la rebeldía. Y dice aquí, eventualmente es objeto de una sentencia prematura y en contra del rebelde, por supuesto. ¿Por qué decimos que prematura? Bueno, van a ver ustedes que para dictar sentencia, pues el juez se lleva un tiempo, ya vamos a ver el esquemita. Pero aquí es más rápido, porque ni modo, si no llegó el rebelde, la persona en 48 horas se le dicta rebelde. Y bueno, si el mundo fuera perfecto, pues se notificaría muy rápido, ¿no? De la situación, pero ya sabemos cómo están los juzgados. Pero sí, la sentencia de rebeldía se dictará dentro de las 48 horas siguientes. Por eso les da un margen todavía de 24, ya se fijaron, para poder excusarse. Y por favor, acuérdense, estudiantes, yo por eso siempre se los decía a los muchachos cuando daba las clases así de forma presencial. No estén pidiendo, denme chance para entregarle después el trabajo.
Aquí, por cierto, no hay trabajos, son laboratorios los que vamos a estar realizando y básicamente usted tiene que estudiar y responderlo. Alguien ahí me decía, mire, trabajos que no podemos alterar los procedimientos que ya están institucionalizados por la universidad. Así como en un proceso un juez no puede variar las formas del proceso, entonces tampoco nosotros. Lo decía solo por cuestiones académicas y que hay que tomar nota. Porque si la ley dice 24 horas, tengo que ser respetuoso. Usted no le decía al juez, ay, señor juez, acépteme media rebeldía, porque nada, nada. Pero no me condene a esto siquiera. Condenado, porque cuando es, no condenado, porque no es penal, sentenciado y punto. Le toca agarrar el proceso donde le toca. Apele entonces. Y si no apelan los 3 días, pues la sentencia está firme. Así de sencillo. Entonces, vean esos efectos de la rebeldía, ¿eh? Complicados, complicados. Así que mucho ojo con los tiempos. Para dejar el tema de la rebeldía, yo recuerdo a una persona que así me decía, ay, fíjate que me llegó notificación, pero yo no voy a ir. ¿Verdad que no pasa nada si no voy? No pasa nada, ¿en qué sentido? Le decía, sí, de que me vayan a trabar, dicen aquí en Guatemala. Bueno, y le decía, pues va a pasar esto, esto y esto. Eso es lo que va a suceder. Si no voy, claro, ¿no? Te declaras rebelde. Así que si no vas, estás en tu derecho, pues nadie te puede obligar, pero vas a ser declarado rebelde. Y igual te va a tocar pagar y de repente hasta más. Porque acuérdese lo que dice, que se da por sentado los argumentos del adversario. Y de repente este otro solo lo que debía era vacaciones. Y el otro dijo, no, que no me pagó aguinaldo, uno 14 horas extras, no pagaba el IX, si quiero que me devuelva esa parte. Y todo eso, ¿eh? Alegó, pues ahora se toma por cierto lo que dijo el otro. Entonces, para que lo llevemos muy en cuenta. Por supuesto, después sí compareció, ¿eh? Porque al final sí se asustó. En fin, bueno, vamos ahora a estudiar qué es la confesión ficta. Bien, esto es algo que parece un aspecto meramente, perdón, un aspecto meramente doctrinario. De hecho, en la ley no vamos a encontrar por ninguna parte la palabra confesión ficta. Pero, ojo y oído, ojo y oído, los efectos sí están, ¿sí? Sí están. Entonces, eh, vamos a ponerle mucha atención a esa situación. Primero, para que se dé la confesión ficta, resulta, mis apreciables estudiantes, que la otra parte tuvo que haber solicitado un medio de prueba que se llama confesión judicial. De esta confesión judicial y cómo se propone, cómo se diligencia, como es medio de prueba, lo vamos a profundizar en su momento. De momento solo quiero que por favor recuerden, la confesión judicial, ahorita la voy a hablar a grandes rasgos, yo pido que la otra parte conteste un interrogatorio, ahí le mando todas las preguntas en un sobre que se llama aplica, eh, para que el juez evalúe las preguntas y el juez se las realice a la persona y ésta conteste. Esa es la confesión judicial. Entonces, el primer requisito es que para esta situación debe existir esa petición de la confesión judicial. Bueno, recuérdense que la confesión ficta y la rebeldía son actitudes del demandado. Esta sería la segunda actitud del demandado. Si están llevando una nota al respecto o algún registro, la confesión ficta sería la segunda actitud que puede asumir el demandado. Entonces, viene la parte procesal y decide
fíjate vos que fui notificado de que llegara tal día y que voy a prestar también confesión judicial, yo no voy a ir porque yo no quiero que nadie me esté interrogando. Ah, vaya. Encima de que va a ser declarado rebelde, le van a dar confesión ficta. Y ahí significa que todo lo que se preguntó por la otra parte se va a tener por contestado de manera positiva. Porque esa es otra de las cosas, ¿eh? En la confesión judicial las preguntas se formulan de manera positiva, afirmativa. Algunos de ustedes dirán, pero en derecho penal es al revés. Sí, en derecho penal yo no le puedo preguntar a alguien en la primera declaración, ¿verdad que usted estaba? No se puede. No se puede. ¿Verdad? ¿Y por qué no se puede? Porque dice la ley que el Código Penal, ¿no? En el artículo 86, si no estoy mal, y que no se pueden hacer preguntas sugestivas, capciosas. Pero es en penal. En laboral, todas se hacen de manera afirmativa. Diga si es cierto que el señor fulano de tal trabajó para la entidad tal. Como no presentó la confesión judicial, entonces por confesión ficta, digo que sí. Diga que efectivamente usted nunca le pagó la indemnización a fulano de tal. Como no estaba presente, la pregunta va en forma afirmativa. Sí, cierto, nunca le pago. ¿Me explico? Entonces, por eso es que es nociva esta situación de la confesión judicial que no es prestada. Entonces, de manera ficticia, pues confesión ficta de manera ficticia se tiene por contestar. Entonces, veamos lo interesante. Puchis. Lo interesante de este tipo de cosas. Entonces, solo disculpen, voy a tomar un poquito de agua porque algo me pasó acá que ahorita estoy con... Bien, la disculpa del caso, pero ahí necesitamos poder hidratar la garganta porque eso al final la misma resequedad increíblemente nos dejó eh, pues que no podíamos hablar bien. Entonces les decía, con el tema de la confesión ficta, ¿qué es eso? Una confesión que fue prestada de manera ficticia, de ahí de hecho viene la palabra. Entonces, echémosle un vistazo a lo que dice la presentación. Ahí está la definición, ¿eh? ¿Qué es confesión ficta? Es la consecuencia de la negativa. ¿De quién? Del demandado a comparecer a prestar confesión judicial. Ya les decía, ya les adelanté bastante cómo se da ese medio de prueba que se llama confesión judicial. Recordándonos que se tienen que dar los mismos elementos de la rebeldía. ¿Se recuerdan cuáles eran? Está debidamente notificado a la persona cuando va a prestar confesión judicial de una vez, así lo dice en la resolución. Ahí se le dice, fulano tal día, ese mismo día deberá prestar confesión judicial. De una vez está advertida o advertido. Entonces, no puede decir que no. Lo segundo, pues esa ausencia deliberada, ¿no? De no quererse presentar tanto a la audiencia y, por supuesto, tampoco a prestar confesión judicial. Ojo, porque hay personas que a veces llegan a la audiencia, pero no quieren prestar confesión judicial y eso pues les hace incurrir también en la confesión ficta, ¿no? Porque esta yo diría que es uno de los medios de prueba eh, el único que tiene esa especie de carácter obligatorio. Bueno, semi-obligatorio, porque ya dijimos de que pues, si no quiere emitir la confesión, pues, pues no lo hace, pero tiene sus efectos. ¿Mm? ¿Y cuáles son? Que se toma por cierto lo que dijo el otro. Así de sencillo. Entonces, es algo que usted también se lo va a tener que advertir a su cliente si es que les toca estar también ustedes del otro lado con el demandado. Aunque, ojo, también la confesión judicial la puede pedir la otra parte, ¿verdad? Para que el trabajador también responda. Entonces,
también puede ser una actitud que pueden tomar en un momento determinado el actor. También le traería ese perjuicio de que pues, le saldría eh, por contestado todo en positivo lo que dijo la otra parte. Dice acá algo interesante, que tanto la rebeldía como la confesión ficta pueden ser detenidas, o sea, pueden evitarse sus efectos siempre y cuando se justifique la incomparecencia del sujeto. Lo que ya dijimos, solo cuando se da el presupuesto del artículo 336 del Código de Trabajo, vamos a poder de alguna manera u otra hacer mermar esos efectos o a detener, mejor dicho, los efectos propios tanto de la confesión ficta como de la rebeldía. Bajo esta situación, lo interesante que nos menciona, que vuelvo a recordar, solo por temas de enfermedad, ¿se acuerdan, verdad? También para la confesión ficta es lo mismo, también, por supuesto. Entonces, eh, quiero, voy a adelantar un poquito a hablar de la sentencia, pero para que vean en dónde está este tema de la confesión ficta y de la sentencia. No está en la presentación, pero quiero que le echemos un vistazo al artículo 354, repito, 354 del Código de Trabajo. Y dice el 354, cuando se proponga por el actor la prueba de confesión judicial, era lo que le decía, tiene que existir este medio de prueba antes. El juez le fijará para la primera audiencia y al absolvente será citado bajo percibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Ahí está. Por eso les decía, la palabra confesión ficta no aparece literalmente. Hay muchas cosas que no aparecen literalmente, a veces en la ley. Pero entonces no existe, ¿no? Ahí está. Pasa desde que doctrinariamente se le conoce como confesión ficta. Pero si fuere el demandado el que propone dicha prueba, el juez dispondrá su evacuación en la audiencia inmediata que señale para la recepción de pruebas del juicio, citando al absolvente para que, bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Entonces ya vemos nosotros que también en la otra parte va a poder proponerla, por supuesto. Pero entonces esa no se recibe de inmediato, porque no es que ahorita él la está proponiendo y de una vez, no. En la próxima audiencia, eh, cuando la propone el demandado, es en la que se va a estar ventilando dicha confesión judicial. Entonces, si no se presta, se incurre en confesión ficta, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando hay confesión ficta y rebeldía? Lo que yo le decía, se dan entonces los presupuestos del artículo 358, adelantándonos un poquito a la sentencia, que ya hablaremos de ella en su momento. Pero vea lo que dice. Cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia, ¿sí?, sin justificación y hubiere sido legalmente citado para prestar confesión judicial, ahí nos está hablando de la confesión ficta de ayer, en la misma, bajo los apercibimientos. O sea, un apercibimiento en materia judicial es como una advertencia legal correspondientes, el juez sin más trámite dictará sentencia dentro de 48 horas de celebrar la audiencia respectiva. Era lo que yo les decía. Dentro de 48 horas. El proceso se hace corto, se hace escueto, eh, porque obviamente todo lo que dijo la otra parte se tiene por válido. Ahí, en este solo artículo, en este solo párrafo del 358 que hemos leído, si usted se da cuenta, nos habló de estas dos actitudes que puede asumir el demandado: la rebeldía y la confesión ficta. No asistió y en la misma se le había notificado que debía prestar confesión judicial, entonces por las dos perdió. Qué forma más dolorosa de perder, ¿eh? De una vez, importante hacerlo ver. Entonces, mucho cuidado con esa situación. Bueno, avancemos. Hemos hablado de dos actitudes del demandado.
También es cierto, el actor puede incurrir en rebeldía y puede incurrir en confesión judicial. Ya vimos que de repente esas podrían ser actitudes a tomar por las partes, pues. Pero me tengo un momento acá para hacer el paréntesis y decir, el resto de las actitudes del demandado, pues las estaremos conociendo en la siguiente sesión. El programa nos manda a que ahora hagamos el freno y entendamos qué es la demanda, ¿sí? Entonces, siguiendo el orden del programa, pues vamos a establecer qué es la demanda. Ya se lo decía yo, no podíamos haber hablado de rebeldía y de confesión ficta si no hubiera habido esto, una demanda. Ahorita vamos a entender algunas de las situaciones vitales de la demanda. Nos gustaría estar ahí. Por cierto, alguien me preguntaba, mire, ¿y esto es válido para la clínica? Yo le contesto de antemano que me parece que sí, pero es importante que mejor lo confirme con las autoridades de la universidad, porque ahorita por temas de pandemia yo creo que se estaba asumiendo de que volviendo a llevar el curso de procesal, efectivamente se está también cumpliendo con ese requisito, pero por favor confírmenlo con la universidad. Entonces, este escrito o de repente no solo escrito, porque ya vamos a leer algo muy interesante en la demanda, es el inicio, es el inicio del proceso. En materia penal ya vieron ustedes que ahí se denuncia o se interpone querella o bien hay una prevención policial y así inicia el proceso penal. En materia laboral no inicia con una denuncia, inicia con una demanda. Y es ahí donde nos vamos a ver si un abogado de veras sabe su chance, porque yo no voy a decir en materia penal, lo voy a demandar. Penal no se demanda, ¿no? Penal se denuncia, porque es un delito. Los delitos se denuncian, no se demandan. Yo demando cuando exijo que se me dé algo. Ahí estoy demandando, estoy exigiendo, estoy pidiendo, ¿verdad? Por eso, demanda. ¿Y qué dice? Aquí una definición del jurista Franco. Dice que es el escrito, aunque vamos a ver que no solo se da por escrito. Es el escrito por el cual se ejercita en juicio una o varias acciones o se entabla un recurso en la jurisdicción contencioso administrativa. Pues es una definición de Franco. Aquí no estamos en otros lados, ¿no? Contencioso administrativo es otro proceso. En materia de Guatemala, contencioso administrativo es otro proceso, muy que nada tiene que ver con laboral. Pero lo que nos trata de decir aquí el jurista en su definición, que es algo que se ejercita para llevar un juicio o una acción, ¿no?, que sea cometida a jurisdicción contenciosa. En este caso sería contenciosa, pero en este lado laboral, ¿no? Aquí viene lo que yo les decía. Eh, no solo puede ser de forma escrita, también se puede presentar la demanda de forma oral, porque recuérdense del principio de oralidad en el artículo 321 que vimos en la primera sesión. Ahí hablamos de la oralidad. Entonces, cuando estamos hablando de esta situación, pues hay que ver el fundamento legal de esto, porque no solo es, ahí está. Entonces regresemos al artículo 333. Vea lo que dice el artículo 333. Si la demanda se interpone oralmente, el juez debe levantar acta ajustándose a las exigencias del artículo anterior. ¿Cuál es el artículo anterior? Que nos dice los requisitos que lleva la demanda, que ya en segundos vamos a estar conversando de ellos. Entonces, ¿se puede interponer una demanda de forma oral? Sí. Claro, aquí en Guatemala yo les garantizo algo. Si ustedes se presentan en un juzgado de trabajo, le van a decir, vete por una demanda de forma oral, tráela escrito, le van a decir por ahí los oficiales. No, la voy a interponer de forma oral. Ay, mejor trágala por escrito, Lick. Pero si ustedes se fundamentan según el artículo 333, se puede interponer oralmente.
y ustedes van a levantar un acta. Entonces no les quedará más remedio que hacerla así. Pero bueno, también uno la interpone de forma oral cuando es muy ducho y ya se sabe la estructura de la demanda de una forma mental, ¿verdad? Que no es la gran cosa. Cuando ya uno aprende, pues todo va bien, ¿no? Así como uno es niño que aprendió a vestirse, todo es aprendido, ¿verdad? Y no crean ustedes que es una gran complejidad. No, ya vamos a chequear ahorita esto. Entonces, vemos que en materia laboral, la demanda puede ser de forma escrita o de forma oral. Tenemos esas dos modalidades para poder plantearla. ¿Qué le parece? Usted dirá, ala, pues qué bien, ¿no? Porque en materia civil no se puede plantear una demanda de forma oral, ¿eh? Pero aquí sí reina el principio de oralidad y vámonos. ¿Qué requisitos tiene que tener la demanda? Bueno, antes de ver el artículo 332, donde están detallados cada uno de los requisitos, es el deber que nosotros reconozcamos que hay dos tipos de requisitos que contiene la demanda. Los llamados esenciales, ¿no? Y que por eso son esenciales, porque son definitivamente los vitales, los que son la esencia misma de la demanda como tal. Y están los secundarios. Los secundarios, llamémosle, no es que sean menos importantes, pero estos tienen la característica que pueden ser enmendados o pueden ser, si se omitieron al principio, mediante una ampliación de la demanda, se pueden colocar, o sea, se subsanan o se amplían, ¿me explico? Pero los esenciales no, esos sí, no están en la demanda, nos van a devolver la misma, nos van a decir, mire, y componga esto, ¿verdad? Mientras que la otra yo ya la interpuse, se fue la demanda, ya subió, y en la audiencia misma o después yo puedo mandar por escrito una ampliación de la demanda, solicitando otras cosas o qué sé yo. Entonces, eso es lo que principalmente se debe tomar en cuenta, ¿no? En relación a los dos tipos de requisitos, que ahorita mismo los vamos a identificar, en el artículo 332. Bueno, entremos a este artículo. Dice 332. Toda demanda debe contener, dice, A. Designación del juez o tribunal a quien se dirija. Ojo, aquí yo no voy a colocar juzgado primero de admisibilidad de demandas, no. Juzgado segundo, es cierto, el primero y el segundo son los que conocen de este tipo de cosas, pero ya les dije que desde el año pasado, si no me falla la memoria, o antepasado, creo, el organismo judicial nos mandó la circular a todos los abogados que no debemos de estar presentando las demandas a los juzgados de admisibilidad por una razón lógica. El juzgado de admisibilidad no es el que va a conocer el proceso. Entonces es falta de técnica y hasta ignorancia por parte del abogado que esté interponiendo una demanda ante un órgano que no es el que va a conocer el proceso. Tampoco puedo poner, entonces la voy a dirigir al juzgado tercero, al cuarto, al quinto, al sexto. No, 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 tampoco. Antes, acuérdense que este código es de 1961. En esa época sí se podía dirigir al juzgado que a mí me daba la gana, pero ahora ya no. Entonces algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Algo muy simple. Por supuesto, sí tiene que colocar. Y esta es la sugerencia, no lo dice la ley, pero hasta arriba, ahí en letras visibles, con negrilla y lo que sea, demanda laboral nueva o demanda nueva. Eso para empezar, para que entiendan los jueces de que por qué usted no le está colocando un número de expediente o los oficiales comprendan por qué motivo usted no le puso un número al expediente.
Que a veces, si usted lo presenta solo así, no le puso número al expediente, sí, porque es nueva. Entonces póngale nuevo. Y aunque no dice la ley que hay que colocarlo, es mejor para evitar el inconveniente de que se crea, de que por omitir el número de un expediente le van a interponer algún previo. Entonces, después de haber colocado que es demanda nueva, ya les digo, ahí es cuestión de redacción, demanda ordinaria laboral nueva, demanda nueva, etcétera. Entonces, usted va a venir y va a escribir abajo. Hay quienes hacen esto, dicen, colocan juzgado y dejan una línea de trabajo y previsión social. Otros colocan, otros preferimos mejor juzgado de trabajo y previsión social. No dejamos líneas para que no haya inconveniente de nada. Algún juzgado va a ser el que lo va a conocer. Entonces, por eso o hay quienes colocan juez de trabajo y previsión social, o juez primero de primera instancia de trabajo, pero juez primero no, juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Bueno, está bien. La redacción se respeta, ¿no? Se respeta. Entonces, eso es lo que se tiene que colocar. Y esto del inciso A o literal A es un requisito esencial, ¿no? Si usted lo deja en blanco, van a interponer el predio para decir si esto si era laboral, si era o a lo mejor un caso civil o de familia, entonces que lo subsane. Entonces, para evitar que le interpongan un previo y perder más tiempo, ahí se acuerdan de colocar eso. Literal B. Nombre y apellidos del solicitante. Edad, estado civil, nacionalidad, profesión o oficio, vecindad. Bueno, eso a la vecindad ya no es un tema que sea tan... Pero ahorita vamos a hablar de eso. Y lugar donde recibe notificaciones. Esto es un requisito esencial. Es esencial, por supuesto. ¿Ah? Es el actor el que tiene que colocar ahí sus datos. Usted se da cuenta, le tiene que poner el número de DPI, ¿no? Lo dice. En notariales, donde nos acostumbramos más a colocar, me identifico con documento personal de identificación, número de código único de identificación, tal. En notarial. Pero esto es procesal laboral, entonces no es necesario colocar el número del DPI, o sea, el CUI, mejor dicho, que es el código único de identificación. De la vecindad incluso no es algo obligatorio, pero porque es algo que se ha ido perdiendo, ya que no nos estamos identificando ya con cédula de vecindad. Pero recuérdese que dice el Código Civil que la cédula de vecindad identifica la circunscripción municipal en donde vivimos. Entonces, usted puede colocar ahí vecino de la ciudad de Guatemala, vecino de Misco, vecino de Villanueva, etcétera, etcétera. Entonces, ya no dicen que existen los etcétera, bueno, y otros. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Lugar donde recibe notificaciones, eso es vital, ¿eh? Si va a colocar la residencia de la persona o de la oficina del profesional que le auxilia, eso es esencial. Vamos al C. Relación de los hechos en que se funda la petición. Atención con esto, apreciables estudiantes, aquí una sugerencia de mi parte. He asistido a varios eventos y, y también diplomados eh, ante jueces y magistrados de trabajo. Ellos argumentan que es muy importante que ahora que el tiempo es tan escaso, ir al grano, ser concreto en la petición en los hechos. Porque hay quienes colocan el día tal, cuando llovía, era un atardecer hermoso, yo prestaba ese tipo de cosas, ese tipo de adornos burdos no sirven. En tal día inicié relación laboral con la entidad, después de tantos años de servicio, en tal fecha fui notificado de mi despido de manera injustificada. Ahí va usted siendo más concreto. Tampoco hay que ser lacónico, o sea, o muy simplón, ¿no? Sí, demando porque me despidieron en tal fecha. Solo eso tampoco, ¿verdad? Entonces es importante hacer ver que algunas de las circunstancias, insisto, manejar un término medio
de no exagerar en un montón de descripciones que no vienen ni al caso, y tampoco omitir un montón de detalles que puedan ser importantes, como el inicio de la relación laboral, de si recibió alguna llamada de atención, de si el patrono en muchas ocasiones intentó cambiarle sus condiciones laborales, de cuándo empezó a tener horas extra y cuándo se las dejaron de pagar. Todo eso sí son detalles importantes. Pero ahora que usted coloque, siempre nos íbamos de vacaciones en tal fecha y lo íbamos a pasar al puerto y que ya detalles que no vienen al caso, por favor, de las sugerencias que no los coloquen. Esto, por supuesto, esa relación como tal, ¿verdad? Son lo que va a fundamentar la petición. Entonces, si imagínense, si se trata de una mujer embarazada, tiene que colocar que en tal fecha ella recibió la situación, recibió la noticia o ella confirmó a través de una prueba de embarazo que ella se encontraba en estado de gravidez y que le informó a su patrono por escrito en tal lugar o por medio de un WhatsApp. Ojo, según la ley de las comunicaciones y firmas electrónicas, toda comunicación que se haga por mensaje de datos tiene validez jurídica, artículo 11 de esa ley. Entonces, si le mandó un WhatsAppazo al patrono por ahí, colocándole, jefe, fíjese que le notifico que hoy vi mi prueba de embarazo casera y estoy embarazada. Y el tipo oye, como hay gente que es así tan cruel, ¿a quienes no les gustan las mujeres embarazadas? Ay, yo pues despido a esta. Imagínense, ella ya le notificó, ¿no? Aunque en materia, en esto hasta la Corte de Constitucionalidad eh, tiene jurisprudencia que, por supuesto, protege a las mujeres en estado de gravidez, pues ese tipo de detalles se los tiene que colocar. Pero ya de decir, es que yo me casé en tal fecha, estuvimos probando 10 meses tener hijos con mi esposo y nunca los tenía, eso ya no, ni se intente colocar. Vamos ahora a el inciso D, otro de los que son efectivamente esenciales. Nombres y apellidos de la persona o personas a quien se reclama un derecho o contra quienes se ejercita una o varias acciones e indicando el lugar donde pueden ser notificadas. Nombre y apellidos del demandante. Perdón, si usted solo se sabe un nombre y un apellido, no hay problema, ¿eh? Se hace esa relación. Se hace la relación. Desconozco el nombre completo, pero es Brian Pérez. De repente se llama Brian Stanislao Pérez Kowalski, no sé, pero si solo me sé yo ese, hago esa referencia. También hay ahí cuestiones donde se refleja de que también el trabajador no está del todo obligado a tener el conocimiento total de las cuestiones. Si pues, se trata de una persona jurídica, acuérdese, no vaya a colocar el nombre del representante legal o del gerente. No, 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 no. Ahí lo que va es otra cosa, como lo es efectivamente la descripción de la entidad. Usted demanda a los amigos, sociedad anónima, no demanda al señor fulano de tal, no, a la entidad. Ahí se acuerda de eso. Y eso es importante. No vaya a colocar el nombre del representante legal. Luego vienen los esenciales, como lo son el enumeración de los medios de prueba que acrediten los hechos individualizándolos en forma clara y concreta. Miren lo que dice, vayámonos hasta el punto y seguido, porque ya por tiempo voy a tener que apurarme. Esta disposición no es aplicable a los trabajadores en los casos de despido, pero si ofrecieren prueba deben de observarla. ¿Se dan cuenta? El trabajador no es quien tiene la carga de la prueba laboral, por eso este del inciso E es un requisito secundario. Incluso si a mí como abogado se me olvidó colocarlo en la demanda, puedo ampliarlo y más adelante colocarlo. No es lo mejor, porque ya vamos a ver qué pasa también en la ampliación de la demanda. No es lo idóneo, pero si se pasa, ni modo. Luego también aparece en el inciso F, peticiones que se hacen al tribunal en términos precisos. Aquí no es como en civil, donde nos exigen colocar peticiones de trámite y peticiones de fondo, no. Peticiones, ¿verdad? Entonces, por eso se considera también secundario, pues obviamente la petición es de que
usted ya las puede colocar de forma general, que se admita para su trámite la demanda y se conforme el expediente, se tengan por individualizados los medios de prueba. Acuérdense que como aquí hay impulso procesal de oficio, no le tiene que pedir al juez que abra prueba, que notifique a la otra parte, que fije día y hora para la audiencia. Eso ya no es necesario que usted se lo coloque, porque hay impulso procesal de oficio, ya vimos que está en la ley, artículo 321. Entonces ya todo eso que sí tengo que colocar en un memorial civil, en civil, si no lo pongo, el juez no lo hace. Pero aquí sí cambia la cosa. Entonces se da esa circunstancia. Luego dice, en el inciso G, lugar y fecha. Este es el más secundario de todos, porque si no le coloqué lugar y fecha, igual me van a poner el sello en el juzgado del lugar y de la fecha. Firma del demandante o impresión digital del poder derecho de otra forma, si no aquel faltare, y si tuviera impedimento lugar o no. Hasta se puede firmar a ruego. Acuérdense que los abogados, según la ley del organismo judicial, podemos firmar a ruego. Nuestro cliente no puede firmar en ese ratito porque anda en Zacapa, yo firmo por él. A ruego del señor fulano de tal, quien sí sabe firmar, pero no puede hacerlo en este momento, en su auxilio, y la firma. Ahí estamos. Eso es entonces las situaciones de... Esos son los requisitos. Estos últimos, incluso el H es secundario, aunque claro, nosotros los abogados sí nos van a exigir que pongamos firma y sello, eso es un hecho. Así que, ojo. Pero estos últimos son secundarios. Así que ya vimos cuáles son los esenciales, del A hasta el D, y del E hacia el H son los secundarios, ¿verdad? Bueno, hablemos ahora de la modificación de la demanda y también de cuándo proceden las medidas cautelares. Bueno, aquí es bien interesante apreciar a los estudiantes. Dice, la demanda puede ser modificada o ampliada, sí, antes y durante la primera audiencia a juicio. Ojo, nada más que pasa si yo lo hago en la primera audiencia. Ahorita vamos a ver el fundamento legal. Pero esto último conlleva, dice acá, generalmente la suspensión y reprogramación de la audiencia. Por eso, mejor traten de dejar el memorial lo más planchado posible. Pero si no, pues ya saben ustedes también cuáles son bueno, cuáles son los requisitos secundarios y cuáles son los que son esenciales. Yo creo que pues con eso ya estamos, ¿no? Pero bueno, es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Esta reprogramación aparece en el artículo 338 y lo dice en el tercer párrafo de este artículo 338. Vámonos para allá. Dice, si en el término comprendido entre la situación, ahí no es situación, es citación, no sé por qué mi ley está así, no sé si la de ustedes también, pero no es situación, es citación. Y la primera audiencia, o al celebrarse esta, el actor ampliare, ahí está, va a colocar más hechos, aducidos, o las reclamaciones formuladas, va a reclamar más, que se le había olvidado, o hasta ofrecer más medios de prueba, que también implica una ampliación, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que se hará constar, el juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral, según lo que establece el artículo 335. ¿Por qué hace el juez eso? Pues para no violentar el derecho de defensa que tiene el demandado, porque ni modo, él ya lleva una demanda, ya la conocía y ahora le presentan nuevos elementos, salvo que él la quiera contestar en ese momento, que no pasan el 99.9% de los casos. Que por concentración, por economía procesal van a decir, bueno, démosle. Pero esto, repito, mis apreciables, esto pasa de vez en nunca. Así es de que ténganlo en cuenta. Normalmente, si van a ampliar, si van a modificar, les van a suspender la audiencia. Y ojalá fuera como dice la ley, unos días. No. Se vuelven meses. Así que mucho cuidado para no fallarle a sus clientes. Bueno, hablemos de las medidas cautelares. Las medidas cautelares están, de hecho, en el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Lo tienen a la mano? Bueno, ahorita lo voy a traer yo, ¿eh? Código Procesal Civil y Mercantil.
Disculpen, ahí lo dejé en la librera. Entonces, debo de decir que hay un total de 5 medidas cautelares. Las vamos a conocer por conocerlas, pero en materia laboral realmente solo se da una. Ya van a ver por qué. Y veamos cuáles son. Artículo 523 del Código Procesal Civil y Mercantil. El arraigo. Esta es la que se da por excelencia y generalmente. Dice, cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona en contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda, podrá el interesado pedir que se le arraigue en el lugar en el que deba seguir el proceso. El arraigo de los que estén bajo pata, pues, no sé. ¿Se dan cuenta? Es el arraigo la que se da, porque si yo creo que el patrón no se va a fugar del país, pasa mucho eso en los famosos casos esos de las maquilas, ¿no? Se van los coreanos, entonces se solicita el arraigo para que ya no salgan del país. Las otras de las que, y bueno, eso también de hecho lo dice, luego lo vamos a leer en otro artículo, pero vamos a ir pasando rapidito a la anotación de demanda. Esta es propia de procesal civil y mercantil, el 526. Vea lo que dice. Anotación de demanda. Cuando se discuta la declaración, constitución, modificación o extinción de algún derecho real sobre inmuebles, materia laboral no se está discutiendo derechos reales de inmuebles, eso es civil, donde alguien viene y no, que yo soy el propietario de esa casa, no, que yo tengo una hipoteca y la voy a ejecutar, entonces para evitar que el comprador la venda se anota en el registro de la propiedad y ya no se puede vender. Eso es la anotación de demanda, el 526. No tengan pena, eso lo van a ver ustedes a fondo en Procesal Civil y Mercantil con su catedrático. Yo solo lo estoy tocando pues, para que vean por qué no aplica en laboral. Luego nos habla el 527 del embargo. Podrá decretarse precautoriamente el embargo de bienes que alcancen a cubrir el valor de lo demandado, intereses, costas para cuyo efecto son aplicables los artículos referentes a esta materia establecidos para el proceso de ejecución. El embargo, más o menos en laboral. Pero cuando el patrono tiene el temor de que éste quiera empezar a vender cosas y tienen esa línea, se puede solicitar que se trabe embargo sobre cuentas bancarias, sobre algunos bienes, ¿sí? Cuando el patrón no ha dado indicios de que él quiere deshacerse, es bueno el embargo. Cuesta que lo den los jueces en laboral, por eso es que no es muy común, pero cuando se demanda grandes entidades, ahí normalmente ni siquiera se declara sin lugar el embargo. El secuestro menos, porque para que haya la circunstancia de secuestro es porque el bien prácticamente se está pidiendo que lo tenga una persona. Digamos, como cuando yo le presto un carro a una persona, ya no me lo quieren devolver. Yo digo, es mío y lo demuestro y solicito al juez que para que esa persona no lo choque, no lo raye, no lo haga pedazos, lo secuestre, ¿verdad? Entonces es más de civil. Dice el 528, el secuestro se cumplirá mediante el desapoderamiento de la cosa de manos del deudor, ya vieron, para ser entregada a un depósito o a un particular en una institución legal. No aplica tampoco para elaborar el secuestro. La intervención tampoco. La vamos a ver así de forma muy somera, porque esta menos, esta es muy de mercantil, muy de procesal mercantil. Vea lo que dice. Cuando las medidas de garantizar recaigan sobre el establecimiento o propiedades de naturaleza comercial, industrial o agrícola, podrán decretarse las intervenciones de los negocios. Podrá decretarse asimismo que se intervenga en los casos de condominio o de sociedad. A los efectos de evitar que los frutos puedan ser aprovechados indebidamente por los condueños o en perjuicio de los demás. Entonces, cuando se da normalmente la intervención, cuando 3 socios están viendo que uno de los socios estaba a dilapidar los bienes y todo esto, entonces ellos le solicitan al juez que intervenga, ¿verdad? Que nombre un interventor en la sociedad para que se esté impidiendo esa dilapidación, o es al revés, de los 3 socios, uno de ellos está viendo que los otros 2 hacen pedazos a la sociedad, entonces, y malgastan el dinero, él pide que se intervenga. Eso les digo, se da por excelencia el arraigo y en segundo caso, en algún momento determinado, pero ya les he dicho que se tiene que probar muy fuerte, es la intervención.
Sobre el arraigo hay algo que nos dice también el artículo 332. Ojo, en la demanda puede solicitarse las medidas precautorias, bastando para el efecto acreditar la necesidad de la medida. Ya les he dicho, una anotación de demanda no se las van a dar en laboral. Un secuestro imposible. ¿Eh? Una intervención menos. El arraigo y de repente el embargo. Por algo, mira lo que hay una vez dice la ley. El arraigo debe decretarse en todo caso cuando la sola solicitud de este no se levante, perdón, dice. El arraigo debe decretarse en todo caso con la sola solicitud y este no debe levantarse si no se acredita suficientemente a juicio del tribunal que el mandatario que ha de apersonarse se encuentra debidamente expensando para responder en las resultas del juicio. Es más, les voy a decir algo. Para que una persona se le levante el arraigo, además de nombrar a su mandatario judicial con representación, también tiene que hacer el depósito de una suma dineraria equivalente, por supuesto, a un porcentaje que el juez fijará en relación a lo que se está demandando. ¿Qué le parece? Hablamos por último de la capacidad en los juicios laborales. Bueno, una persona mayor de 18 años en adelante no tiene problemas, pero hay algo que es bien simpático en materia laboral. ¿Qué dice el artículo 31 del Código de Trabajo? 31 dice, tienen también capacidad para contratar su trabajo, para percibir y disponer de la retribución convenida y en general, oído a esto, para ejercer los derechos y acciones que deriven del presente código, de sus reglamentos y de las leyes de previsión social, los menores de edad o de uno u otro sexo que tengan 14 años o más y los insolventes y fallidos. Imagínense, aunque haya recaído también personas en incapacidad en todo esto, tienen también el derecho. No necesitan de tutor, no necesitan de que sus padres, quienes ejerzan patria potestad, no, no, no. Si un jovencito de 15 años le dice a usted, Lick, fíjese que esto y esto y esto, usted puede llevarle la demanda. Acuérdese, una señorita de 16 años le dice, también vámonos. La ley les da capacidad relativa y en los juicios laborales también los jóvenes, los adolescentes son parte procesal. ¿Qué le parece? Bueno, mis apreciables estudiantes, las preguntas están ahí, pueden tomarles una foto, aunque también están en los videitos que han sido subidos en la universidad, que de repente tienen hasta más preguntas que estas. Estas son sugeridas, vayan ahí investigándolas, por favor, vean esos videos ahí adecuadamente. Yo les doy las gracias por su atención. Primeramente, Dios, será la próxima semana cuando de nueva cuenta pues nos estemos saludando siempre en el horario. Les agradezco mucho por habernos seguido, que tengan muy buen día, pásenlo bien y por favor no estén saliendo si no es necesario.